antigua embarcación de esclavos está la isla de Marmara. Su mismo nombre indica piedra. En los primeros siglos de Bizancio, los esclavos por decenas de miles trabajaron en estas colinas marmóreas. ¿Cuánto les gustaba el mármol a los bizantinos? En el mármol, dice un sacerdote, Dios atrapó los campos de las flores y los bosques de las montañas, y pescado, y fruta, y las nieves que se derriten. Los antiguos bloques, todavía dispersos por todas partes, dan una idea de la frenética actividad que hubo que desarrollar para mover la preciosa piedra. Aún hoy en día, dentro de las modernas canteras, hay una antigua piedra que pesa unas 100 toneladas. Forma parte de una enorme columna para recordar las victorias militares de Bizancio. Si se hubiera acabado, habría tenido una escalera en espiral, esculpida dentro de ella, y filas de soldados esculpidos en su superficie curva. Sin embargo, todavía sigue ahí. Se rompió mientras estaba siendo extraída. En la antigüedad, dichas canteras fueron nombradas como las canteras de la Madre de Dios. Se podían haber llamado igualmente las canteras de la Madre de Constantinopla. Toda la ciudad fue fabricada en este lugar, por lo tanto fue una ciudad prefabricada. No es que mandaran los bloques, todo lo que salía de aquí estaba acabado o rematado. Si estos hubieran estado acabados para llevarlos a Constantinopla, cada uno habría sido marcado con letras. Esto, por ejemplo, tiene todo el aspecto de formar parte de la zona superior de un edificio, de un templo romano. Los modernos maestros canteros me dicen que están encontrando las mejores vetas de mármol en las colinas donde se hallan las viejas piedras. Se trata de un buen sitio. Una enorme columna gigantesca. He visto el mismo patrón, la así llamada pluma del pavo real cortada en una columna rota que está al lado de la calle mayor de la parte vieja de Estambul. Eso fue antaño una plaza de mármol en una calzada en medio de Constantinopla. No creo que los turcos del moderno Estambul piensen mucho sobre las antiguas victorias bizantinas. Sin embargo, todavía quedan algunos fragmentos de aquella gran columna conmemorativa que vino desde Marmara. Los fantasmas de los ejércitos imperiales todavía siguen alineando sus botas en las procesiones por la ciudad. Exactamente igual que las antiguas calzadas y las líneas marítimas atravesaban el imperio hasta Constantinopla, también lo hacían los ríos de la región, canalizados en grandes acueductos, trayendo el agua a una ciudad sedienta. Debajo de la ciudad, excavado en la parte superior de la colina, un mundo misterioso de unos 1500 años de antigüedad. Contiene unas cisternas de agua fresca de tal forma que los bizantinos podían bañarse exactamente igual a como lo hicieron los romanos en salas de mármol. Todo ello hecho con la asombrosa tecnología de la antigua Roma, la madre de Bizancio. Las columnas de mármol, enormes bóvedas de ladrillo,
Es como un bosque oscuro de Bizancio bajo el moderno Estambul. Aquellas letras griegas esculpidas en la columna con un cincel señalan las iniciales de uno de los canteros de Mármara. El aprovisionamiento de comida para la cada vez más grande ciudad también llegaba con abundancia. ¿Qué ejército enorme de logística y milagro terrenal tuvo que hacerse para alimentar al 500.000 de habitantes de Constantinopla, la ciudad más grande de Europa, y todo, naturalmente, manual? No había industrias alimenticias, habría que transportarlo en barcas o carretas. Los bizantinos creían que el mejor pescado se cogía dentro del palacio del emperador. Entre la ascensión de las Pléyades y el ocaso de la estrella roja color sangre, llamada Arcturus. Los colores, olores o texturas del antiguo mundo cotidiano. Los ingredientes de la experiencia bizantina en el mundo del antiguo Mediterráneo. Al igual que a la gente del moderno Estambul, a los bizantinos les encantaba el pan y las verduras frescas. En cuanto al pan, al menos en grano, lo adquirían en su provincia de Egipto. Ellos cultivaban las verduras en pequeños terrenos, junto a sus casas en la ciudad, en campos donde una gran extensión de verde recorría kilómetro tras kilómetro por todas las murallas de la ciudad. Y todavía sigue hoy en día. Se sigue cultivando el mismo tipo de plantas. Fíjense en los ajos, las cebollas o el perejil que utilizaban para dar sabor al pescado, especialmente a esas sopas de pescado amarillentas que tanto les gustaban. Tenemos una auténtica delicia ecológica bizantina. Hay 3 o 4 tipos de cosas. Hay ruca para la ensalada, acelgas, berza y menta. Todo crece junto y en gran cantidad. Al final, un poco de lechuga para templar el estómago. De modo que cuando los campesinos se paraban aquí un momento para descansar y poder ver a los señores de Bizancio, aquellos señores que hacían historia y que iban montados a caballo, también pudieron pensar, vaya, tampoco nos va tan mal. La economía bizantina estaba basada en la dieta mediterránea clásica: vino, grano, queso, verduras y aceitunas. El aceite de oliva era fundamental. Era el combustible de Bizancio. Iluminaba las calles, las casas y los faros. Engrasaba las carretas y curaba la calvicie, y se utilizaba para cocinar. En su primer siglo, el aceite de Constantinopla procedía sobre todo del norte de Siria. Esto es algo maravilloso. Es una pieza de la tecnología industrial bizantina. Una fábrica para elaborar aceite de oliva. Es un sitio pequeño y maravilloso. Les enseñaré cómo funciona. Es muy sencillo y lógico. Las aceitunas se recogían del árbol, las traían por esa callejuela en carretas, las echaban por una de las ventanas y caían ahí. Luego las metían en el molino. Este es un molino prensa para machacar las aceitunas. ¿Ven el tambor? Había 2 iguales a él. Llenaban un extremo, uno junto al otro, con una barra en medio, y entre 4 o 5 hombres empujaban desde afuera, convirtiendo las aceitunas, la piel y el hueso en una masa pulposa horrible. Luego lo sacaban y lo colocaban en esos círculos. Entonces, esa cosa que está en la pared sujetaba una enorme viga que iba por el aire. Y de allí colgaba un gran cilindro de piedra. Se le hacía caer lentamente sobre la pasta de olivas y el aceite se vertía dentro de esos tanques. No todos, porque aunque estaba presionado en frío, el aceite era aún muy impuro. De modo que lo sacaban y lo metían en ese otro tanque. En ese tanque había agua dentro, pero al verter el aceite, flotaba y las impurezas